pertenecemos, pertenecemos al área de obras privadas. Perdón, ahí puse a grabar, todo bien, ¿no? ¿No hay problema? No. Ah, genial, bárbaro. Joaquín. Hoy. Bueno, mi nombre es Joaquín Labelli, como dice ahí en la pantalla. Trabajé mucho, o sea, 6 años y medio en la Secretaría de Integración Social Urbana de Ciudad, que estaba abocada principalmente nosotros estábamos abocados con Lourdes, que es una compañera que está acá también, a trabajar en mejoramientos de vivienda. O sea, estuve principalmente laburando en eso. Así que, nada, ahora ya no estoy trabajando ahí, pero me interesa seguir en tema y bueno, seguir aprendiendo de lo que están haciendo Nación inclusive, y traía un tema dando vueltas en la cabeza que en nuestra gestión fue importante, que es la gestión de la información, ¿no? De todo lo que pasa en un barrio popular y que no, de entrada no hay ninguna, nada, básicamente, sin tener que realizar todos los relevamientos y todo lo necesario para poder avanzar. Entonces, me parecía que eso era un aspecto técnico también a tener en cuenta, pero entiendo que acá se van a abocar más a la construcción o, No, digamos, pero buenísimo porque ahí sí yo te voy a poder, ahí sí vamos a poder tener un intercambio nosotros, así que genial. Bien. Estamos Bueno, bien. Marco. Daniel. Hola, buen día, ¿cómo les va? Soy Daniel Galici, soy director provincial de OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Social Urbana de la provincia de Buenos Aires. Mi área está a cargo de todo el análisis dominial, estudios de título, catastro, y a su vez mi área trabaja con una política de datos en barrios populares. Eso es básicamente lo que hacemos, pero tenemos un equipo interdisciplinario que articula el desarrollo de planes integrales en distintos barrios del área metropolitana y en el interior de la provincia. Beatriz. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Beatriz Pedro, soy arquitecta, soy la secretaria general de la red ULACAP, que es una red de cátedras de vivienda que integro desde el Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura de la UBA, y ingresé a esta, estuve vacilando en dónde entrar, les digo, porque mi preocupación central, y la nuestra, hay varios compañeros nuestros de las distintas cátedras, tiene que ver con la articulación, no sé si es un tema técnico, con la articulación y la formación de los arquitectos que están formados para otras perspectivas, más de inmobiliarias y de empresa constructora, de cómo trabajar en los barrios populares. Ese es uno de los temas que nosotros venimos desarrollando. Somos una red que tiene 35 años de existencia, ha trabajado en cuanto plan de barrios populares ha habido en función de todas las políticas que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia, y en el caso particular mío, hace 20 años que trabajamos en la formación de los profesionales arquitectos en esta tarea, en la Facultad de Arquitectura. Buenísimo. Diego Quiroga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Diego Quiroga, soy arquitecto también, soy colaborador en Cáritas Nacional y en Familia Grande Hogar de Cristo, todo de la Iglesia Católica. No trabajo, trabajo de honorem ahí. Tengo mi trabajo privado particular que no está relacionado con este tema y participo en la Mesa de Integración de Barrios Populares de Cáritas, que tenemos mucho contacto permanente con ustedes, con Manuel. Y tengo un acercamiento al tema de los barrios populares, pero por mi participación personal en proyectos concretos, varios, por distintos motivos, en distintos lugares. Buenísimo. Y falta Lourdes. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo como dijo Joaco, un poco es un poco la misma historia. Yo trabajé en el barrio 31, en la secretaría, por 4 años y medio con él, 2 años en mejoramiento.
2 años en el proceso de formalización, especialmente trabajando el tema de regularización dominial y de servicios públicos, de acceso a los servicios públicos. Hoy en día ya no estoy en ese espacio. Había pensado un poco en hablar de los procesos autogestivos que se han desarrollado en el programa de mejoramiento, igual abierta a hablar de lo que surja. Y eso, soy arquitecta. Y ya, eso. Ahí está. ¿Está silenciado? Sí, estaba silenciado. Si quieren, hago un repaso sobre los temas principales, el tema principal que nos toca en esta sala, pero obviamente que creo que nos va a dar el tiempo como para tocar todos los temas que nos están interesando. El principal tema, los 2 temas que tenemos para ver hoy son los obstáculos que enfrentan las provincias, los municipios y las organizaciones sociales en las cuestiones técnicas, que eso un poco tiene que ver con lo que decía Beatriz, me parece, y también obviamente que va a venir bárbaro lo que puedan comentar. Ustedes que tienen experiencia en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con lo cual tenemos bastante cubierto, digamos, bastantes territorios importantes de nuestro país. Todo lo que tenga que ver con cómo hay que aceitar los mecanismos y circuitos de ejecución y transferencia de recursos a las unidades ejecutoras. Un tema que saltó en el lab anterior fue lo que tiene que ver con la inflación, digamos. Uno recibe recursos para hacer una obra, pero pasan los meses y el dinero que recibiste no te sirve para hacer ni la mitad de lo que tenías pensado. Todo lo que tiene que ver con los números de expediente, como con todos los procesos administrativos que van entorpeciendo, digamos, estos procesos. Y también había salido la idea de la necesidad de tener manuales en donde las unidades ejecutoras pudieran ver cómo llevar adelante las obras, que ahí yo, por trabajar en la Secretaría, me di cuenta de que sí existen los manuales, pero evidentemente estamos teniendo un problema de comunicación porque uno tiene los manuales en la página, pero no le llega la info a quien la necesita, digamos. No sé si, Daniel, querés romper el hielo con lo que te parezca. No, sí, me parece bien. La agenda, gracias por la introducción. Yo, respecto de si uno plantea la cuestión en términos de obstáculos técnicos o en términos de procesos administrativos, lo primero que se me viene es plantear que efectivamente el Estado, cuando aborda las temáticas de áreas informales, se encuentra que en general todo el instrumental técnico, administrativo, básicamente el derecho administrativo está pensado para procesos formales. Eso es lo que nosotros más nos encontramos en Buenos Aires. Es decir, que si bien esta es una problemática de la cuestión de integración urbana, etcétera, que ya tiene bastantes años, todo lo que es el marco normativo y el marco interpretativo no se ha consolidado a tono con los financiamientos que se van recibiendo. Entonces, eso genera siempre procesos complejos y muchas veces que demoran la posibilidad de concretar la ejecución presupuestaria, la concreción de obras, etc. Entonces me parece que ese es un tema, digamos, más virado desde la cuestión administrativa, como planteaba recién Manuel, es decir, cómo uno empezar a generar no solamente instrumentos, sino también marcos normativos propios de una problemática muy particular que hoy en toda la Argentina está muy extendida y hay gran parte de las poblaciones que están en situación de informalidad. Entonces, simplemente plantear esa primera cuestión respecto de
cómo empezar a adecuar algunas cuestiones desde lo que son los instrumentos del Estado para que se facilite la ejecución de estos proyectos. Clarísimo, clarísimo. Estoy 100% de acuerdo. Y buenísimo las intervenciones cortas. Yo creo que está buena la idea de ir haciendo como ping-pong. No sé si alguien quiere comentar desde su experiencia en el territorio. Bueno, Cáritas es unidad ejecutora, ¿no? En Córdoba, no sé si en Córdoba están haciendo alguna obra con fondos de la Secretaría. Nosotros desde acá de San Francisco no es directo, sino es a nivel provincial, que se largó un plan, por eso ahora, bueno, nos metimos en tu sala, porque no teníamos la experiencia, ¿no?, en la ejecución de viviendas sociales. Desde la provincia se largó un plan nuevo que se llama Plan Semilla, donde se le otorga, digamos, en San Francisco a 50 propietarios la posibilidad de generar una unidad habitacional social de 37 metros cuadrados en barrios dispersos, ¿no? Digamos, cada propietario disponía de un lote, entonces no está en un barrio social, está distribuido. No es directamente municipal, pero bueno, es a nivel provincial, ¿no? Que el municipio se acopla a la provincia para generarles una ayuda social, porque con el importe que le dan no llegan, bueno, lo que como dijiste vos, el dinero que se le otorgó hoy y este mes menos que nunca llegan a la totalidad. Entonces a nosotros como municipio nos otorgaron la posibilidad de ayuda a nivel de legajo y conducciones, que nosotros como arquitectos dentro de la Secretaría de Infraestructura les ejecutemos el proyecto y la conducción técnica de esas viviendas, que ya están como prototipo, ¿no?, generadas por el Estado. ¿No me escuchó? ¿Se escuchó? Perfectamente. ¿Querés comentar un poquito más esos problemas que dijiste sobre la inflación? ¿Cómo Lo que pasa es que se generó un monto mínimo, 2,5 millones. 2,5 millones para generar una vivienda de 37 metros cuadrados, en donde el propietario ya dispone de su lote, ¿no? Entonces, generar desde el municipio el subsidio de todos los importes colegiados, de conducción a un profesional, bueno, digamos, el municipio le da ese subsidio a esos propietarios, ¿no? Para que puedan llegar, porque hoy en día con 2,5 millones es muy difícil lograr ejecutar una obra al 100%. Por más que son dimensiones mínimas, ¿no? Esta tipología de vivienda genera un estar comedor cocina, un baño y un dormitorio chico. Bien. Sí, justo lo que tenemos acá es por qué, o sea, cuáles habrán sido las dificultades para que se piense un programa de viviendas para propietarios cuando la mayor necesidad está en los que no son propietarios, digamos. Me imagino que habrá tenido que ver con cuestiones vinculadas a los problemas que también planteaba Daniel, digamos. Eso ustedes saben por dónde viene la cosa, digamos, o simplemente se pensó en ese programa para, digamos, clase media. En realidad el municipio ya dispuso también de otros tipos de loteos y viviendas. Este municipio se acopló a nivel provincial, ¿no es cierto?, de acoplarnos a lo que la provincia lanzó. Que la provincia sí lanzó este programa Semilla con gente que disponga de lotes solos, sin nada de construcción.
no es que salió desde el municipio, a nosotros, digamos, nosotros nos acoplamos a lo que la provincia saca, ¿no? Y desde el municipio sí se lanzaron lotes con viviendas, ¿no? En conjunto con Cáritas, pero aparte. Perdón, pero Sí. hago una pregunta simplemente. ¿Ustedes están en el área de obras particulares o obras privadas, ¿no? Sí. ¿Y tienen un área que esté dedicada al tema de hábitat a nivel del municipio? Sí, pero Sí. no había profesionales, digamos, a cargo de, entonces nos acoplamos a ellos nosotros. ¿Y están trabajando juntos con ellos? Sí, para esto sí. Por eso Ok. es como que nos acoplamos a esto porque no necesitaban de mayor profesionales. Claro. Gracias. No, de nada. Les cuento un poquito. Nosotros en Cáritas hay ya hace muchos años trabaja con vivienda nueva, con plancitos a viviendas agrupadas, donde se puede, con convenios. Eso se trabaja siempre, para eso se necesita tener dominio, porque son convenios que necesitan dominio. Gran parte de los problemas que hemos tenido es que justamente algunos destinos que se quiere hacer una diócesis presenta algo, pero no tiene dominio, tiene problemas dominiales. Ese es un problema dificilísimo. Y después el problema más grave es justamente todo el relevamiento, 5.000, no me acuerdo, 600 ya vamos, barrios populares registrados, o sea, barrios sin dominio. Y bueno, está todo fuera del Estado, está fuera del mundo. Estamos hablando de la vida fuera de la ley, digamos. Entonces, claro, algunas soluciones son, por ejemplo, mi pieza, que te doy plata y cierro los ojos, hacé lo que puedas. Bueno, ahí tenemos resultados variados, gente que usa bien el dinero y hace su pieza, y gente que no lo usa para cualquier cosa. Pero el problema grave, grave, grave que yo veo es los 5.600 barrios sin dominio, abandonados, donde, claro, al no tener dominio, todos los planes estatales se caen. ¿Puedo sumar algo Bueno, ahí, Diego? sí, claro, sí. No sé si quería seguir diciendo algo o no, perdón si te No, interrumpí. dale, prefiero, sí. No, un poco también diciendo y trayendo lo que decía Daniel respecto a los instrumentos. Yo creo que son todos instrumentos, al fin y al cabo, concebidos para la ciudad formal, y viene un poco, creo, a eso la charla, ¿no? Y ahí yo creo que la ley del RENAVAP hizo un salto bastante grande, porque entiendo, en un punto le otorgó capacidad de trabajo a cada gobierno local, ¿no? Entonces ahí los hace responsable acá en un punto, ¿no? A cada gobierno a tomar las riendas del asunto. Yo creo que un poco esto, en mi opinión, no digo que la tenga 100% clara, son procesos nuevos abordados por el gobierno, ¿sí? Entonces, yo sé que de esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo, sí, pero en la agenda pública, a nivel nacional, provincial, local, digamos, realmente para mí es una temática nueva dentro de todo. Entonces ahí es donde estamos también en un proceso de transición, ¿no? Creo yo, o sea, es lo que vi hasta el momento, y es necesario todos los instrumentos volver a repensarlos, porque en un punto también vamos a tener procesos de formalización de barrios populares que van a quedar en la transición de ser un barrio formal, ¿no? Van a pasar a poder tener la titularidad de su vivienda, y va a ser una vivienda formal, pero no cumple con las condiciones del Código de Edificación y el Código Urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, como van a ser nuevas ciudades, llamemos, no sé si nuevas ciudades, pero van a ser nuevos territorios formales sin las condiciones de un territorio formal. Entonces ahí es donde se empieza a generar un nuevo concepto que para mí es el hábitat popular, ¿no? Y las condiciones que va a tener que cumplir ese hábitat popular para entrar dentro del marco no sé, de gobierno, por así decirlo, ¿no? De la agenda de gobierno.
eso es un poco como una de las reflexiones que me parece que estaba bueno sumar, que nada, yo no participo tanto de estos espacios, pero me parece que está buenísimo el concepto y es necesario plantearlo también al gobierno, porque en nuestro caso, cuando hablábamos de mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de vivienda está apuntado a generar las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? En nuestro caso, con Lourdes, eran barrio Padre Carlos Mujica, que es ex Villa 31, para los que no conocen y las que no conocen. Entonces, bueno, eran las condiciones mínimas de habitabilidad para que esa vivienda pueda cumplir las condiciones que necesita para ser regularizado, ¿no? Y eso ahí era, bueno, rever el código, analizar el código de edificación, entender que no vamos a poder cumplir con las mismas condiciones y ver cómo podemos amoldarlo y armar como una especie de código de edificación paralelo a el código de edificación formal. Entonces ahí, en un punto, terminás creando un nuevo código de edificación para algo todo paralelo, pero ¿por qué es necesario? Porque es imposible que poder hacer cumplir, no sé, obviamente nosotros entendíamos que hay cuestiones que no se negociaban, ¿no? Por ejemplo, la iluminación y la ventilación de los espacios, pero había un montón de cosas, como por ejemplo las medidas mínimas para una escalera, y entendíamos que la lógica era la escalera de caracol, porque la escalera común y con las medidas mínimas que se exigen en codificación no verificaban, entonces no podíamos hacer, bueno. Nada, y aquí quería llegar con esto es un poco eso, me parece, ¿no? Como que hay que rever todos los instrumentos desde el principio hasta el fin. Empezaron hablando del financiamiento, que creo que es un problema común a toda la obra pública, ¿no? Pero obviamente en estos casos se hace más difícil cuando el presupuesto es ínfimo y la familia se tiene que rebuscar con el poco presupuesto que se le concibe, encima luchar contra la inflación. Pero, desde muchos aspectos, inclusive era un tema que traía yo, era la información que contamos de esos sectores, y que cuenta el gobierno de esos sectores, es necesario repensar, ¿no? Todo en un punto. No sé si es un poco demasiado lo que estoy diciendo, pero creo que va por ahí. Sí, perdón, una cosita cortita. Lo que veo que decís, Joaquín, que es lo que noto, es que la vara de la legalidad sube, porque bueno, está bien, la humanidad evoluciona, pero mientras sube la vara, queda más abajo los barrios. Es inviable aplicar la vara, los códigos cerrados a un barrio popular. O sea, no vamos a hacer nunca nada. Con esa vara, lo único que queda es dar un poco de plata, cerrar los ojos y decir, hacé lo que quieras. Porque la vara es tan alta que es inviable en un barrio popular aplicar la vara del código de edificación, cualquier código, que todos salieron del mismo código, códigos cerrados. Entonces, parecería como que se aleja. Cuanto más calidad hay en el deseo, hay menos posibilidad de ejecutarlo, porque los barrios populares ya están tramados de una manera que no van a entrar en la vara de esa legalidad que tenemos. Y va a haber que repensar algún modo de acompañar posible. Claro, te pueden acusar de que bajás la calidad, decirle bajás, bueno, algo hay que pensar, ser más realista, porque si no seguimos soñando con códigos de Inglaterra o de, no sé, países desarrollados y estamos huérfanos de todo. Y no se puede aplicar nada además con esas varas. ¿Puedo decir algo? Sí. Me parece sumamente, yo soy profesora universitaria y muy crítica de la matriz con la que se forman los estudiantes de nuestras facultades, que de alguna manera retoma esto que ustedes están planteando, que tiene que ver con que se ignora la existencia, en este caso contabilizada, de millones y millones de personas que viven en barrios que no tienen nada que ver con la que se ha formalizado, pero y que tienen, y que nosotros decimos hay que respetar, y hay que estudiar y respetar. En ese sentido,
impulsamos toda una forma de enfoque, si se quiere, ideológico diferente, que contradice muchas de los códigos de edificación y las normativas, en particular el de la Capital Federal, que está puesto casi exclusivamente para la construcción inmobiliaria en condiciones de especulación espantosa. Están demoliendo la mitad de la ciudad en esas condiciones. Por lo tanto, también muy crítica de la intervención que se realizó en el gobierno de la ciudad en el 31, donde han estado Lourdes y Joaquín. Pero, ¿por qué lo planteo esto? Porque me parece que los problemas técnicos no son neutrales, no son solamente técnicos, sino también tiene que ver con la idea con la que se encara. Entonces, lo primero que yo diría es, efectivamente el programa de las compañeras de Córdoba no es este, digamos, es otro, que también habría que estudiarlo, cómo se hace. Pero en este nosotros estamos encarando barrios, digo algo antes, nosotros siempre partimos de la base de que todos los que están en la gestión pública y los que trabajan en esto, tienen que asumir que esta política ha sido resultado de la lucha popular, no de la acción de los profesionales ni de los funcionarios. Por lo tanto, eso te pone en otro lugar, no te pone en el lugar del interventor con el dedo que anda diciendo todo, sino que te pone en el lugar de alguien que tiene que respetar en paridad de condiciones a la población que ha podido sobrevivir y construir ese proceso. Eso nos saca también de la actitud de gobierno que interviene, que proyecta, que decide, arquitecto que opina, ¿no? Eso me parece que es un tema serio. Que eso se refleja en los temas administrativos, porque como decía, ya no me acuerdo cuál de ustedes, cuando se crea la Secretaría de Integración Sociourbana, en realidad, créditos internacionales, esos tienen normativas tienen normativas que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo, por más que algunos aparezcan ayudando al hábitat popular. En consecuencia, la certificación, varios criterios. Primero, la forma de resolución de los proyectos. Digamos, cuando uno va a lugares donde las cosas están hechas, no puede andar con los prototipos, porque los prototipos se caen, que eso es lo que pasó con Joaquín y Lourdes seguramente. Conozco un montón de gente que ha estado ahí en la 31 haciendo estas cosas. Si te vas con la caja de herramientas que tenías de la Facultad del Código, estás muerto. Y no sirve, y además se va perdiendo la oportunidad de incidir en esas poblaciones, que eso es lo más grave. Y de incidir quiero decir con ellos, no de incidir con una política pública de arriba, sino de respetar lo que ha sido construido desde abajo. Y en este sentido, cuando ustedes plantean los criterios es mucho más fácil hacer obra nueva que meterse en los barrios populares. Eso es más fácil, porque uno se mete, también se meten en forma desde arriba, sin resolución, sin consulta, sin nada. Nosotros alentamos la participación, el diseño participativo, toda una cantidad de cosas que realentan los programas, que aparecen como venís vos y encima querés que haya tiempo para hacer esto cuando estamos apurados por otra cosa, sería como una cosa traba, así. se notan desde el gobierno. Como traba, obstáculo, en ese sentido. O sea, el respeto de las organizaciones barriales, de sus procesos y de sus tomas de decisiones se vuelve un obstáculo para la política de arriba. Eso me parece que es un tema serio, por eso yo estaba vacilando si tenía que estar acá o en la otra, que era gobernanza, porque vamos a tener que mirarlo a eso. Eso por un lado, porque por ejemplo la CISO ha hecho manuales, ha hecho proyectos, ha hecho montones de cosas, porque además, digamos, para poder llegar, y como dice Joaquín, muchísimas de esas cosas no llegan porque la gente de los barrios populares o no tiene internet, no tiene práctica, no sabe cómo bajar los manuales, no los imprime, etcétera, etcétera. Por lo tanto, constituir unidades que respeten las organizaciones locales, me parece que es una experiencia que hay que mirar para ver cómo son esas unidades ejecutoras, porque si las unidades ejecutoras son también cosas desde arriba que bajan, en general no es así porque muchas son organizaciones sociales las que están. Esto es un tema que me preocupa. El segundo tema que me preocupa tiene que ver con que la relación profesionales-organizaciones. Primero, el Estado. El Estado ha sido formateado para construir solo con intendentes y provincias y nación.
construir con las cooperativas de vivienda, con las organizaciones sociales, es un tema ideológico y político a resolver. Ese es un tema. ¿Pueden, no pueden? Creo que pueden, o hago obras privadas y ejecuto con el gobierno, que contrate alguna empresa y contrate todas las casitas. No sé cómo la van a hacer esas 50 de ustedes en Córdoba. Se pueden hacer con las cooperativas, y cuando voy a hacer con las cooperativas, ¿qué relación tiene un profesional con las cooperativas? Que es el tema que a nosotros nos preocupa centralmente, porque estamos con la formación de los profesionales. Pero, ¿qué relación tienen? ¿Es una relación de patrón obrero con las cooperativas o es una relación que resulta que las cooperativas son parte del proceso popular que ha construido esos barrios? Ven que es un tema muy importante, que ni me metí con ninguna de las líneas, regularización, los papeles, no me metí con la parte administrativa, pero tiene que ver con facilitar o no nuevas herramientas, nuevos marcos normativos que tengan en cuenta esta situación. Porque hay un rechazo grande, hay una estigmatización enorme, hay una valoración de que lo que se hace es feo, horrible, va a quedar mal, digamos, y entonces tengo que hacerlo bello. Ese es un tema de la cabeza de los arquitectos. Entonces, y también del sentido común. Entonces, en ese sentido, me parece que nuestros problemas técnicos están teñidos por estas miradas. Y después ustedes han nombrado un montón que me parecen claves. Vamos a tener que aceptar que no tengan regularización dominial, o vamos a tener que acelerar los proyectos, porque los criterios de expropiación que ha habido, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, pueden estar 20 años hasta que les dan la cosa, entre que tazo, que no tazo, que el otro acepta, que el otro viene, que el otro va. Alguno tiene que tomar una medida mayor, porque si no, esos 5.000 barrios, encima que tienen leyes que se vencen, ¿no? Porque se vencen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tiempo para desalojarlos? O sea, entonces yo no me doy cuenta que estoy en una situación de una emergencia gravísima. Es como si tuviéramos la pandemia. Beatriz, en octubre se vence esta ley. Lo sé. O sea, si no la prorrogan, puede quedar toda esa población que encima está ocupando barrios, tierras privadas, que no es que todos deben estar contentísimos con que esos barrios estén ahí. Entonces van a iniciar procesos de desalojo. O sea que ustedes me dicen, es toda una escala enorme de temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces está la urgencia está lo de la ley. Bueno, estará fuera de nuestras manos salvo gritar y proponer que la aceleren. Está lo de las concepciones de regularización dominial. Si yo entro a los barrios desde la regularización dominial y de cómo dividir los lotecitos para que todos sean propietarios, que es lo que ha pasado en la capital, estamos muertos, eso no va a andar. Porque además parte de otros preconceptos, que es la propiedad privada, no tiene la propiedad comunitaria. Cuando hace propiedad comunitaria lo considera desde la propiedad horizontal, no desde lo comunitario. Les digo, nos hemos metido, es fascinante el tema. Yo creo que, como dijo, creo que lo dijiste Juan Manuel, todo lo avanzado del RENAVAP nos ha metido en nuevos problemas súper interesantes que atienden a la urgencia tremenda que viven millones de personas en nuestro país. Digo, hasta ahí llego, puedo seguir hablando 2 días, así que me callo. Perdón, como moderador estoy fracasando porque me resulta tan interesante la charla que ya dejé de mirar los 3 minutos. Creo que solo a Daniel le conté los minutos y después ya me concentré en la charla. Si quieren aprovecho ya para comentar también, me sumo como participante, varias cosas, varias observaciones. Para que no se sientan cuestionadas las compañeras de Córdoba, me parece que no me llegué a fijar en el listado que tengo de RENAVAP, pero dudo mucho de que sea una gran problemática en los barrios populares en su municipio, con lo cual no es lo mismo ser un municipio de una gran ciudad, en donde por ahí tienes que hacer foco en tu mayor urgencia, que de una ciudad de menor tamaño, de menor dimensión. Igualmente creo que hay que llevar ambas políticas públicas en paralelo, ¿no? Algo que dijo Diego Quiroga me pareció muy interesante sobre la dificultad para acceder a la tierra para hacer lotes con servicios y viviendas nuevas. Les voy a contar una anécdota, pero capaz que lo vieron en el diario. Bueno, nuestra Secretaría está impulsando programas de lotes con servicios. Tenemos varias
puntas, digamos, relacionadas a eso. La gran dificultad viene siendo conseguir la tierra. Ahora, y tenemos varias líneas, puede ser gente que nos quiera vender tierra, o sea, privados que nos la quieran vender o donar, puede ser tierra fiscal, etc. Hace poco conseguimos tierras en Mar del Plata para hacer un proyecto de, creo que 50 viviendas, o creo que me estoy confundiendo, 50, porque ahí mencioné 50 viviendas hoy, pero y enseguida salió en todos los medios que el gobierno le estaba dando tierras para tomas de tierras, no sé si alguien vio la nota, pero era con música de película de terror, diciendo esta es una toma legal, se metió la gente de Juan Grabois, bueno, un montón de cosas con música de película de terror. ¿A qué? ¿Para qué? Para poder facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda de quienes no acceden. O sea, también es muy difícil cuando uno está luchando contra el statu quo, digamos, ¿no? Uno trata de conseguir esas tierras, las consigue, y enseguida los medios te tiran toda la bronca y te ponen como si estuvieras en una situación de corrupción. Eso es lo que quería comentar. Después, en cuanto al acceso a la información sobre barrios populares, nosotros venimos publicando, es verdad que nos cuesta mucho publicarla, pero en datos abiertos, que es datos.gov.ar, y en la página de Argentina Gobar /desarrollo social, uno va llegando, y ahí fuimos subiendo información. La verdad es que el Estado nos resulta bastante complicado, incluso los que trabajamos en el Estado. También nos cuesta muchísimo subir información a las páginas del gobierno nacional, aunque seamos del gobierno nacional. Por eso también estamos subiendo a poblaciones.org, que es más tipo ONG, pero tenemos usuario ahí. Así que nos fuimos encontrando la forma de publicar info, pero si quieren todo lo que tenga que ver con eso, ya que no es el tema, dejo mi mail. Mi mail personal, y toda la info que necesiten de RENAVAP me van consultando, porque también nosotros vamos viendo a partir de la información que se está demandando, digamos, qué cosas podemos subir a la página, que tenemos, que no tenemos. No sé quién más quiere. Lourdes, ¿vos querés comentar algo? No sé, hablo de tantas cosas que iba anotando, iba cambiando de tema, pero bueno, voy a tratar de ir por cada uno de los temitas que fueron diciendo. Me parece que todos estamos de acuerdo con que la normativa, la burocracia estatal, los temas administrativos son un problema para intervenir en los barrios vulnerables. Me parece que podemos también mirar esto desde, salir del tema legal un poquito y mirar esto desde una mirada un poco más amplia y ver cuál es el objetivo general en los barrios vulnerables. Desde mi percepción, el objetivo no es un título de propiedad. El RENAVAP, como ustedes bien lo dijeron, da una seguridad. Estamos en un momento crítico con que la ley tiene que renovarse, pero es algo que hay que, para mí, potenciar. Vengo de un curso los sábados de la Secretaría, de la ULPE, y hablábamos con diferentes personas a nivel país, y hay mucha gente que habla de esta dificultad del RENAVAP, habla de que muchos vecinos todavía sienten que no es algo que les dé seguridad, pero creo que es algo que hay que trabajar, porque da seguridad. Hoy en día esa ley te da una seguridad en la tenencia y impide el desalojo. Si la logramos renovar, genial. Pero cuando hablaba de objetivo general, hablaba de que, a mi entender, el objetivo es la integración sosurbana. No quiere decir que vamos a transformar, y eso es algo que hay que, para mí también, cambiar un poco en la lógica y en la manera de pensar, no transformar lo informal en formal. Ese no, me parece que no es el objetivo ni de la mayoría de los técnicos, o un buen grupo de técnicos, y por supuesto no es de los habitantes, ¿no? Y el término también está siendo cuestionado desde la academia porque tiene una connotación legal. Entonces, formalizar lo informal significa dar seguridad en la tenencia, significa que el vecino, que el habitante se transforme casi que en un personaje propio de las lógicas de la ciudad formal, ¿no? Y eso, uno, como decía Beatriz, no va a pasar, y dos, no tiene por qué pasar. O sea, hay una lógica, hay un saber popular, hay décadas, la 31 desde 1930, que conformó
sobrevivió a procesos a intentos de erradicación, o sea, y constituyó un hábitat que es muy valioso. Entonces, eso es algo que como dice Beatriz, hay que poner en evidencia a los técnicos arquitectos, pero a los técnicos en general, ¿no? Eso por un lado. Luego se habló de mi pieza en un momento. Yo venía también un poco con el proceso autogestivo de la 31, no con la ambición de decir esto es maravilloso, perfecto, genial, hagámoslo y repitámoslo, pero sí con las ganas de poner sobre la mesa la importancia de la autogestión y la importancia del acompañamiento hasta cierto punto técnico para aquellas cosas que de pronto, nada, yo tengo que cambiar una térmica en mi casa, literal, no sé cambiarla, necesito ayuda, o sea, pero de repente no tengo la plata, literal, esto es un hecho real, no tengo la plata para el electricista, digo yo, entonces necesito algún tipo de capacitación, algún tipo de conocimiento. En verdad ya lo aprendí a hacer, estoy contando la historia de tiempo. Lo hice yo, entonces lo puedo hacer si alguien me guía un poquito. Me preocupa un poco mi pieza, sí, me parece genial, me preocupa un poco mi pieza desde que no hay acompañamiento técnico, porque es a escala nacional y es bien difícil hacer un acompañamiento técnico, entiendo por qué no lo hay. Me preocupa un poco. Me parece que ahí las universidades y los organismos podrían aportar también, podría ser una gran práctica preprofesional para los chicos que no tuvimos nosotros arquitectos. En el caso de 31 es súper acompañado. Habría que evaluar y comparar, podría ser interesante comparar las dos cosas, ¿no? Pero es importante porque Paco y yo veníamos al comienzo de Integral, un proceso que demora muchísimo en hacerse, que es muy difícil de escalar, que nos demorábamos meses y había muchas presiones porque lógicamente cualquier política necesita resultados, eso sin importar la bandera política, toda política necesita resultados, y nosotros nos demorábamos muchísimo en hacer las cosas. Nada, pero nos demoramos muchísimo no porque no trabajamos, sino porque es difícil, es complicado, el patio y ciertas cosas que no ponemos, o sea, que no podemos nosotros desde un lado técnico decir, ok, no vamos a poner un patio, no va a ventilar esta vivienda, no va a haber una ventana acá para que ventile, no va a haber una escalera segura. Es complicado, entonces la autogestión te ayuda a escalar un poco, pero hay que darle, me parece, una vuelta de rosca en general. Bueno, tenía más cosas, pero me quedo ahí, porque creo que hay un montón. ¿Puedo sumarte algo, Lur? Un poco también continuando con la charla de Beatriz. Yo creo que en ese sentido justo, y acompañando lo que dice Lur del proceso de autogestión que nosotros impulsamos en Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Vivienda parte de la base de entender que lo construido es el patrimonio de la familia, ¿no? Y ahí tratamos de intervenir lo menos posible en tanto las intervenciones sí o sí necesarias que tenemos que hacer, o brindar una seguridad estructural, por ejemplo, en un caso donde la vivienda está en peligro de derrumbe, supongo que exageremos un poco, que no son tantos, pero nosotros tenemos que poder dar esa seguridad, o por lo menos decirle a la familia, nosotros tenemos que hacer este tipo de intervención sí o sí, lo cual es muy invasivo, lo cual tiene un montón de cosas como que para la familia pueden llegar a ser negativas, pero entendemos que ahí hay una real mejora de cuestiones bien básicas como la seguridad en la estructura, ¿no? Y aprovechamos esas intervenciones para poder hacer esos patios, ¿no? Ya que se va a repensar la lógica y la dinámica familiar dentro de la vivienda. Bueno, entendemos que va a haber, está la oportunidad de generar un patio que ventile el resto de las parcelas aledañas, por así decirlo, ¿no? Y ahí empezar a hablar de lo comunitario, las sesiones de espacio, bueno, todo lo que conlleva el compartir, ¿no? También en un punto. Entonces, sumado a lo de Lur, lo que me parece que está buenísimo del proceso de autogestión que se llama Manos a la Obra, el programa, que empezamos a hacer hace bastante tiempo ya, está bueno que se entienda que hay un acompañamiento técnico, pero social también. Entonces, en Mejoramiento de Vivienda siempre se trabajó de a dos, por así decirlo. Las personas que iban a trabajar con la familia eran dos, una técnica y una persona vinculada a un área social. Entonces, digo, ahí hay una oportunidad muy grande, que es la que creo que quería llegar Lur, de también acompañar ese proceso y capacitar a esa persona que está construyendo su propia mejora, o que le está pagando a alguien para que pueda realizar esa mejora, en
poderle dar más herramientas aún y que quizá eso el día de mañana se transforme en su salida laboral el día de mañana, no lo sé. Pero digo, ahí hay como un potencial muy rico y muy grande que nosotros, con todas las cosas que hemos pasado, que hemos hecho bien y mal, por así decirlo, que hay un montón de cosas para criticar, obvio, seguro, creo que lo más rico de todo eso es que quedó un conocimiento sobre los procesos autogestivos que pueden llegar a dar un salto y complementarse con programas como, por ejemplo, el de Mi Pieza. Y quiero cerrar con esto. Nosotros nos pusimos en contacto con la gente de Chile, del gobierno de Chile, del Ministerio de Urbanismo de allá, que lo que están haciendo es vincular a los privados para poder dar una respuesta y un acompañamiento técnico. No lo sé, lo tiro como también para que esté en el radar, donde los estudios o un profesional privado puede acercarse y hacer ese proceso de acompañamiento para que no dependa del gobierno el tener que estar acompañando todas las intervenciones que se hagan en el territorio. Entonces, en un punto lograron hacer un esquema muy similar al nuestro, sin depender de personal, por así decirlo, propio interno como en nuestro caso era la Secretaría en su momento. Nada, me parece que eso es lo que tiene más importante y que ha aportado en ese sentido el mejoramiento de vivienda autogestivo en la 31. Ahí Buenísimo. dependemos un montón igual de la labor de gente como Beatriz, que produzca arquitectos que no vengan desde la sabiduría absoluta y el conocimiento absoluta a decir que hay que hacer, que así como nos educaba a todos nosotros. O sea. Yo quiero sumar algo, yo soy una de esas personas porque me bastó una charla de Beatriz para entender que tenía que empezar este camino, así que gracias, Beatriz. Bueno, lo que dice Beatriz sobre arquitectos o arquitectes, creo que también aplica para abogados, porque yo no soy abogado, pero toda mi familia son abogados, mis hermanos, mis viejos, mis tíos, mis primos, todos, y en la secretaría obviamente hay abogados también. Nunca vieron ninguna materia en donde les expliquen cómo hacer regularización dominial de un barrio popular, cómo evitar un desalojo, digamos. En la facultad, no sé si habrán algunas optativas, supongo en algunas facultades, pero no hay una materia en abogacía sobre ese tema. Y ya que estamos, algo que me había olvidado de comentar, estamos obviamente muy al tanto de que se nos vence la suspensión de desalojos. No es que se vence la ley, sino que se vence la suspensión de desalojos, que bueno, es creo que el punto más grave, pero no la ley. Como miembro de la organización Techo, que junto con Cáritas y UTEP somos los que impulsamos esta ley, obviamente estamos trabajando, y desde la SISU también, con un proyecto de ley para que la misma sea renovada. Yo no creo que suceda que no nos renueven la ley, lo veo como ilógico, porque el Estado puso el impuesto al dólar y el impuesto a las grandes fortunas para financiar las obras de nuestra secretaría en el marco de esta ley, y que un par de años después no nos la renueven sería ilógico, sería la medida más antipopular del mundo. Dudo muchísimo que no se renueve la suspensión de desalojos. Y fue por 4 años porque, bueno, fue lo que conseguimos. O sea, cada ley es lo que se consigue. Yo creo que no existe una ley ideal en donde sea como la ideal, sino es que hay que convencer a diputados, hay que convencer a senadores, y se consigue lo que se consigue. Y bueno, esos 4 años fue lo que conseguimos. Nos quedan solo 5 minutos. Vi que se conectó Mónica Ledón, que no la vimos. Es compañera de México. Hola, Mónica. Ah, compañera de México. ¿Está ahí? Sí, buenos días, disculpen, hay un decalage de horario para nosotros acá, es 2 horas más temprano que ustedes. Muchos saludos, los estoy más bien como oyente aprendiendo de ustedes, de la experiencia de Argentina, que nosotros pues estamos muy atentos acá en México, observando y participando también de las distintas soluciones a los problemas que son muy, muy similares entre nuestros países. Es muy interesante lo que he estado escuchando hasta ahora. Gracias, buen día. ¿Puedo decir algo en los 3 minutos que queden? Primero, aconsejarles que miren, nosotros integramos desde la Red ULACAB y desde el Taller Libre, integramos la mesa de suelo del Ministerio,
y logramos que nos autorizaran a hacer un curso del INAP sobre producción social del hábitat. No, para ahorrar tiempo, mírenlo. Son 4 sesiones, están en el INAP, uno las puede buscar, y se llama Acceso al suelo desde experiencias diversas en la Argentina. Eso me parece que es interesante que lo miren, porque muchas de las cosas, aspectos de lo que estamos conversando, están explicadas ahí largamente por varias personas, incluso por gente que actores en el territorio, no solamente académicos, digamos, y cosas por el estilo. Eso por un lado, o sea que me parece que ese concepto es uno de los que hay que trabajar, para los abogados, para los contadores, para el Estado, para todo, eso por un lado. Por el otro, quiero contarles a Joaquín y a Un Minuto a Lourdes, que nuestro taller libre desde el año 2008 trabajó en la 31, haciendo el proceso de relevamiento y consultorio manzana por manzana, que después fue tomado por el tema de mejoramiento de la Secretaría, e incluso también fue tomado en la 20. O sea que el tema de trabajar el patrimonio de las personas con respeto, con cuidado, que con toda la autogestión y el conocimiento, es una tarea posible de hacer. Eso era lo que nosotros discutíamos. Y muchas veces lo de mejoramiento de vivienda que se realizaron con organizaciones sociales en la 31 es la mejor parte de ese proceso, para levantarlos a ustedes dos. Y después, el otro tema tiene que ver con las diferencias, porque una cosa es intervenir en la Villa 31 y otra es intervenir en una tierra ocupada en Misiones. Son procesos distintos, entonces es densificación, historia, y capaz que tengamos en cuenta que hay, por ejemplo, hay montones de ocupaciones desde la pandemia para acá, nuevas, producto de la emergencia habitacional, y en general, ¿cuál sería, con la misma lógica del mejoramiento de vivienda y consultorio de hábitat que se realizan en estos lugares, cómo llevarlos adelante en esos barrios? Que requerirían organización de una traza, armado de un lote, localización de la vivienda en el lote, cómo hacerla bien, cómo pensar la lógica de las redes, digamos, es otro trabajo con la gente adentro, ese es el otro tema, con la gente adentro viviendo. Entonces eso es sumamente interesante de abordar. Y me falta una cosa, pero me parece que es importante lo de la escala, porque si no los compañeros que son de las provincias, el nivel, la 31 es como, es el caso, digamos. Entonces, o todas las villas de este lugar que son muy densas y muy grandes y con una enorme complejidad, que tal vez no, que la complejidad es diferente en otros lugares. Eso es lo único que quería transmitir. Les puedo pasar todos los papeles que se han escrito sobre esto, además, les puedo mandar toda la bibliografía que quieran. Digamos, incluida con Mercedes, hemos hecho trabajos con Mercedes y Virgilio. Ana Claudia, entonces estiramos unos minutitos más. 2 segundos, 2 cosas. Sí, Daniel. Perdóname. Y gracias por los comentarios de todos, me pareció muy interesante lo que dijeron, y realmente ojalá podamos ordenar un poco los ejes de debate, porque son cosas todas muy recuperables y que habría que profundizar. Yo voy a decir 2 cosas solamente, una respecto de la cuestión de los estudios de título, la cuestión dominial que se planteó. Por supuesto que es un tema complejo. Quiero hacer un comentario en función de lo que comentó Lourdes. A diferencia de lo que ella dice, nosotros seguimos teniendo demanda de muchos vecinos que quieren ser propietarios de la tierra, y así nos lo dicen, que quieren tener un título de propiedad. No porque pasen a la formalidad, porque quieren encontrarse reivindicados en un proceso de dignidad de sus derechos, de como personas. Es un tema más, si quiere, de la sociología jurídica, pero hay algo de eso todavía pendiente y el Estado en eso tiene una deuda enorme. Eso está muy atado a que los procesos de integración social requieren revisar no tanto los instrumentos, que hay muchos, sino ponernos de acuerdo cuáles son los estándares de esas urbanizaciones. Un poco lo que decía Diego hoy al principio, si no estoy citando mal, sí, a Diego, respecto de esta tensión que se da entre calidad constructiva o calidad del hábitat y respecto de concretar, si se quiere, la urbanización. Es decir, esa discusión que muchas veces
termina siendo una discusión de tipo legal. Y en eso me subo a lo que decía recién la compañera arquitecta respecto de la especificidad de la profesión, es decir, la particularidad de cómo se aborda este tema de las profesiones. Digamos, indefectiblemente los equipos interdisciplinarios se requieren. Y en ese proceso todos dejamos de ser, yo soy abogado, todos dejamos de ser un poco abogados, empezamos a hacer un poco de otra profesión. Y así cada uno de nosotros. Y creo que eso es lo que permite encontrar caminos alternativos y enriquecer las propuestas que, por supuesto, no pueden abordarse en forma individual. En ese sentido, hay una discusión, creo, pendiente respecto de esos estándares, ¿no? Un poco lo dijo Joaquín respecto de ventilación, luces, etc. Disculpen, voy como a cosas más concretas para llevarnos algunas cosas específicas. Pero nosotros estamos dando esa discusión y la estamos dando con los organismos públicos, la estamos dando con los organismos que aprueban los planos, la estamos dando con los organismos que autorizan las obras hidráulicas, etc. Porque evidentemente este es un proceso que lleva años y ese proceso implica también generar criterios de interpretación respecto de cómo se aplican las normas. Las normas están, cómo uno las puede aplicar y ajustarlas a esas necesidades de resolución de problemas. Esas dos cosas quería decir, Juan, gracias. Sí, voy a complementar, y perdón, Diego, cuando hicimos la discusión de la ley nacional de regularización dominial en el Congreso, participaron muchos vecinos y vecinas de barrios y organizaciones sociales, y fue unánime, queremos título de propiedad, nos decían no queremos papelitos en relación al certificado de vivienda familiar o a otras alternativas que venían pensando en los equipos técnicos, propiedad comunitaria, de superficie, etcétera. Y ahora también desde nuestra Secretaría estamos colaborando con el INAI, que es de Asuntos Indígenas, en su propio relevamiento de pueblos originarios, que es para título de propiedad comunitario. Y cuando vamos a las comunidades originarias nos dicen, todo bien con la propiedad comunitaria, pero no pongas mi casa ahí. Mi casa quiero título de propiedad individual. Entonces es verdad que nos rompemos la cabeza pensando alternativas porque es muy difícil resolver el título de propiedad común, digamos, individual, pero es lo que nos exigen. Y otra exigencia que hemos tenido mucho fue, todo bien con la regularización dominial, pero primero queremos tener agua potable y queremos tener conexiones seguras de luz. O sea, lo primero es los servicios. Sí, la seguridad en la tenencia por los desalojos, pero el título, dámelo cuando el barrio esté realmente integrado. Disculpame, dialogo un poco con lo que decís. Yo quiero desmitificar un poco el tema de que es muy difícil entregar la propiedad. Digamos, nosotros hemos estudiado muchas alternativas, faltan algunas decisiones más políticas. Lo discutimos la otra vez con la gente de ARBA. ARBA es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires y son los que aprueban los planos de subdivisión. Ahí adentro está catastro y geodesia. Porque se daba esta cuestión del cumplimiento de normas, de FOST, bueno, lo que sabemos, anchos de calle, alturas, etc. En esa discusión que con algunos funcionarios que están ahí, las venimos teniendo, nos conocemos hace 20 años, en esa discusión vemos cómo se deteriora el hábitat en la población. Entonces, yo por lo menos tengo la certeza que hay que, lo más rápido posible, transferirle la propiedad de la tierra a cada persona. Reconociendo las situaciones como están. No se va a poder mejorar mucho más de lo que está. Lo que estoy seguro es que si eso no sucede, la cosa va a empeorar. Y va a empeorar exponencialmente en muy poco tiempo. Es decir, los procesos que yo vi en los últimos 10 años son de criticidad y en muy poco tiempo. Entonces, es una decisión política. Digamos, esa realidad no la vamos a cambiar, es una realidad que la reconocemos, es una realidad dramática, y me parece que hay que insertar esos barrios en un proceso progresivo de mejora. Progresivo de mejora. En esa línea pienso que es lo que hay que trabajar. ¿Te parece, Diego? Diego te había levantado la palabra, que cierre él. Perdón. Sí, cortito. Bueno, claro, con todo lo que hablamos, volvemos a dos grandes áreas, ¿no? Están todo lo que estamos hablando cuando hay dominio,
los barrios que se pueden, bueno, todos los programas del Estado para vivienda nueva implican dominio, es un mundo lento, escaso, bueno, bajísimo, ¿no? Y mientras tenemos estos 5.000, yo estoy con los 5.000 y pico de barrios relevados, fuera de dominio, donde hay conflicto, tenemos que administrar conflicto, porque no hay dominio y hay reclamos de partes, y el Estado está en el medio y no sabe bien, quiere defender los derechos de los más vulnerables, pero hay reclamos de los supuestos demandantes de que son dueños de ese territorio. Bueno, hay un conflicto gravísimo. Mientras existe ese conflicto, tenemos millones de personas viviendo adentro de ese conflicto, y el camino, veo como escalas de respuesta. Una respuesta más inmediata en estos barrios que hablamos es lo que dijeron recién, es agua segura. O sea, ya dominio, estamos hablando de la guerra de las galaxias. Agua segura, o sea, problemas de habitabilidad básicos. Ya no hablo de dimensiones de locales, ni nada, ni escaleras, ni agua segura, aislación. O sea, por ejemplo, un problema gravísimo, gravísimo, es la aislación térmica, que produce unos perjuicios en la habitabilidad monumentales. La humedad genera enfermedades infecciosas, respiratorias, sale carísimo. Perdón que voy a ser un poco eficientista, el